La verdad que la época de las creepypastas personalmente me gustó mucho. Me entretuve muchísimo tiempo escuchando estas historias que a veces resultaban ser algo terroríficas, especialmente las de los videojuegos. Y como en este canal nos gusta hablar de videojuegos, recopilé 3 de las varias creepypastas que me gustaron, que a lo mejor ya conoces, pero que me gustaría relatarlas aquí en el canal. Antes de empezar, darle gracias a todos los que comentan con ideas para los videos, se les aprecia a todos. Esta creepypasta nos relata la historia de un mod secreto del juego Morrowind. En el 2011, un usuario anónimo publicaría esta historia sobre un mod llamado JBK1166Z.esp. Un mod que no era para nada popular, que era conocido por un grupo reducido de jugadores ya que las personas que tenían acceso a este eran limitadas. Se enviaba por correo o se posteaba en grupos de modders pequeños ahí por el 2009. Se rumoraba que el mod era un virus, ya que al intentar ingresar al juego con el mod activo, al cabo de 1 hora de quedarse congelado, este crasheaba el juego. Un año después, en el 2010, el usuario comenta que una página de mods que solía frecuentar, alguien revivió el tema diciendo que había recibido el mod por medio de mensaje privado, que este usuario que había enviado el mensaje se había encargado de cerrar su cuenta inmediatamente, haciendo que fuese imposible saber quién envió este mensaje, aunque tampoco se nos menciona cuál era el foro de mods donde esto pasó, así que es algo que no podemos comprobar, pero recordemos que estamos hablando de una creepypasta. La persona que publicó la historia también decía que en ese mensaje privado venían las instrucciones para poder abrir el mod. Después de seguir estas instrucciones, esta persona tuvo acceso al juego con el mod instalado, aunque las opciones del juego estaban limitadas. También se describe que al parecer el mod desmejoraba los gráficos. Lo primero que se supone que veremos al abrir el mod es un mensaje que dice "La profecía ha sido interrumpida". Este se debe a que todos los NPCs de la historia principal no están vivos y que el único que existe es Yaghrun Vagarn. Y que esto es comprobable ya que al buscar al resto de NPCs en sus ubicaciones habituales todos yacen en el suelo. Algo importante a mencionar es que al comenzar a jugar iremos perdiendo vida poco a poco sin razón aparente, y el responsable de esto es algo que la comunidad llamaría el As, una figura con la forma de la armadura oscura de la fraternidad, pero sin texturas. Personaje que ocasionalmente se dejaba ver mientras el jugador estaba vivo y que solamente se puede ver con más claridad cuando el jugador es eliminado. Se decía también que en algunos momentos mientras era de noche en el juego los NPCs decían "mira al cielo". Luego de un tiempo la comunidad descubrió un NPC llamado Tiera, un doomer en el templo de Ghostgate. Este NPC vestía ropa bastante particular y sus diálogos, sobre todo el doblaje, eran algo que inquietaba a los jugadores. Vestía una ropa que simulaba las estrellas y la voz era inquietante porque aunque el sonido de la voz era muy parecida a la original, se notaba que había sido doblada de forma amateur. Este NPC tenía una línea de misiones llamadas La Citadela, donde necesitábamos el nivel 20 para poder avanzar sin perder, ya que esta línea de misiones era muy difícil, así que solo unos pocos lograron adentrarse más en esta línea de misiones. Estos que lo lograron decían que el lugar parecía las ruinas de Dwemer, pero más oscuro, con mucha niebla, cosa que hacía difícil la tarea de poder superarla. Pero al final del pasillo había algo que llamaron la habitación de los retratos. En la habitación se podían ver muchos portarretratos. El mod se encargaba de seleccionar fotos de la computadora del jugador y ponerlas al azar ahí. Y como si de algo maligno se tratara, estas imágenes siempre seguían a tu personaje, como si estuvieran vivas y prestándote atención. Al pasar esa parte hay otra puerta, a la cual no se puede accesar, y el jugador tenía que regresar con el NPC Tierras, el que solamente nos dice "mira al cielo". Lo que no es tan extraño ya que los demás NPCs suelen aparecer y decir esa frase, pero sumándole a esto el hecho de que el cielo no se ve igual, ya que se describe que el cielo parece una foto del cielo real y no el cielo que comúnmente conocemos del juego, toda la situación se hace un poco más inquietante. No había más respuestas que prestar atención a estas señales, como indicaciones para poder acceder a esa puerta donde teníamos la misión asignada por ese NPC de ropa misteriosa. El cielo era un cielo real, y los NPCs que seguían vivos no prestaban información en sus cuadros de diálogos, solamente los cuadros vacíos, como si quisieran decirte algo pero no pudieran. En este punto el narrador había dejado de jugar a JBK, él solamente seguía las historias de quienes seguían intentando averiguar qué había detrás de esta misteriosa puerta. Así que los que aún querían descubrir qué ocultaba esta puerta, creían que lo único que podían hacer era esperar para ver si algo pasaba.
así que uno de los pocos jugadores con el acceso al mod que habían logrado llegar hasta este punto decidió esperar 24 horas en la vida real, lo que equivalía a un año en el tiempo del juego, para ver si por lo menos algo cambiaba. Hay que tomar en cuenta también que los jugadores necesitaban estar constantemente pendientes del juego, ya que esta sombra conocida como el asesino estaba constantemente haciéndole daño al personaje. Para esto, lo que se solía hacer era dormir con los audífonos puestos, y cuando el asesino gritaba, rápidamente los jugadores hacían algún movimiento al mouse para cancelar el ataque de este. Después de llevarse algunos sustos, ya que nos describe que en algún punto el asesino comienza a hacer ataques distintos, muy diferentes a los ya vistos, y grita de forma realista, tristemente el jugador se dio cuenta de que ya habían pasado 24 horas y que la puerta seguía cerrada. Así que este jugador decide esperar 2 días más, para un total de 3 días, pero en un momento repentino el jugador se da cuenta de que después de esperar tanto, la pantalla se veía muy oscura, tan oscura que ni siquiera al subir el brillo podía ver qué sucedía con claridad, pero lo que sí estaba claro es que escuchaba que múltiples voces decían «mira al cielo». Lo único que distinguía al jugador eran pequeñas figuras que se movían de forma abrupta por el mapa. El jugador, ya cansado de no tener un sueño continuo, decide visitar la citadela otra vez para darse cuenta que realmente la puerta no estaba abierta. Cansado de intentarlo, decidió dejarlo todo hasta ahí. Otro jugador reportó que había visto al asesino incluso después de haber dejado de jugar con el mod. El escritor del relato nos cuenta que él tenía un amigo con el que probaron el mod, pero su amigo se había puesto un poco diferente después de probar el mod, así que incluso fue baneado de los foros donde se hablaba de este. Se había alejado un poco de la comunidad del mod, así que el narrador comenta que decidió enviarle un correo, imagino yo que saludándole, a lo que su amigo respondió: «Sé que no debería, pero tenía tiempo y comencé a jugar al mod otra vez. Todo sigue oscuro. Los NPCs de Seidanen se movieron a la cueva de bandidos, eliminaron a todos los bandidos y se han quedado ahí. Ya no dicen nada cuando le doy clic para interactuar con ellos. Aún debo averiguar qué pasó con Tieras. Te diré qué pasó en cuanto llegue a el lugar». No mucho tiempo después volvieron a hablar. El amigo del narrador le manda otro correo. Tieras desapareció. Los NPCs aún siguen sin decir nada, pero veo que sus ojos están sangrando. Todo se ve muy oscuro. Luego recibió otro correo. Ya no hay monstruos, está totalmente solo afuera. Los cuerpos de los NPCs de las misiones principales siguen ahí. Ya ni siquiera necesito tener mis audífonos para estar pendiente del grito del asesino. Ya puedo anticipar sus ataques, aunque tengo que admitir que se siente un poco extraño por las noches. Cuando me levanto podría jurar que veo algo con la vista periférica. Ahora mantendré las luces de casa encendidas por la noche. Debido a todo el tiempo que el amigo del narrador había pasado despierto, que no se especifica cuánto fue, pero sí parece que fue entre 5 y 8 días, el narrador nos cuenta que decide, en forma de broma, decirle a su amigo que debe de dormir de forma adecuada, ya que para toda esta travesía el sueño era interrumpido constantemente. Pero después de eso, el narrador nos cuenta que solo recibió un correo más de su amigo para luego ya no saber nada más de él. Me acabo de despertar de un sueño horrible. Creo que el asesino me gritó. Cuando abrí mis ojos, él estaba ahí, sobre mí. Sus manos y sus piernas eran más largos, como de una araña. Traté de quitármelo de encima, pero cuando lo toqué, mis manos entraron en sus brazos. No podía soltarme, como si él estaba hecho de alquitrán o algo parecido. Cuando me desperté, pensé que se había ido, pero cuando vi el monitor, no estaba donde yo creía que estaba. Estaba en Corpusarium con Jagrum. Por primera vez, todo estaba claro. Podía verlo, todo hinchado con sus piernas de araña. Me senté en la computadora y él comenzó a hablarme. No por medio de las conversaciones normales de los NPCs, él estaba hablándome a mí con la voz de Tieras. Él sabía cosas sobre mí, cosas que no le había contado a nadie, incluso cosas que había olvidado por completo. Me dijo que casi nadie había logrado llegar tan lejos, que la puerta se abriría pronto, solo tenía que esperar un poco más. Él dijo que yo sabría cuándo sería el momento y que probablemente sería el primero en saber qué había detrás de esa puerta. En ese momento sí me desperté de verdad, pero estaba en la computadora. Aún no estaba donde creía que estaba. En este momento estoy nadando afuera de la isla de la Citadela y puedo escuchar que él toca mi ventana. Dejaré mi computadora en mi cama porque aún escucho sus dedos tocando el vidrio de la ventana. Probablemente aún estoy soñando. El narrador cuenta que decidió borrar el mod en el momento en que dejó de intentar avanzar en este,
pero también se muestra dispuesto a recibir una copia de él si alguien lo tiene disponible, porque realmente quisiera vivir algo de lo que su amigo le relató, que probablemente estaba delirando por la falta de sueño. En el 2011, una historia misteriosa cobraba popularidad en la comunidad de jugadores de GTA San Andreas. Aunque el juego tenía varios años de haberse publicado, era la primera vez que una historia de misterio se hacía tan conocida entre los jugadores. Un loquendero llamado Caballero Renacido o Carlos Topete publicaría el 6 de agosto del 2011 el video titulado GTA San Andreas, el misterio del motel Jefferson. Video que sigue ahí y que tiene casi 500,000 de vistas. El autor nos relata cómo un día en el que se encontraba solo en casa y con insomnio, tomó la terrible decisión de jugar a la PlayStation 2. Inicialmente comenzó jugando a Winning Eleven, juego que solamente disfrutó durante media hora. Así que a las 3 de la mañana cambió de disco para probar GTA San Andreas. Lo que esperaba que fuese una experiencia de juego tradicional tomaría otro rumbo. El usuario tenía códigos para hacer cambios en el juego, estas típicas combinaciones de botones que activan ciertas funciones. Nos relata que utilizó 3 trucos, uno para hacer que el tiempo pare en la puesta del sol, uno para hacer que el día sea la noche y el que sirve para reducir el tráfico. Procedió a dar vueltas por todos lados nada más que para pasar el tiempo, hasta que encontró el motel Jefferson. Comenzó a disparar al lugar sin ningún objetivo, pero le llamó la atención que desde adentro el motel era más grande, ya que al interior del motel hay 3 pisos, mientras que desde el exterior es evidente que solamente hay 2. Cosa que el jugador sintió bastante misteriosa, ya que generalmente los exteriores coincidían perfectamente con los interiores, así que decidió entrar una vez más para poder explorar, para encontrarse con un tragaluz que no tenía cristal. A diferencia de los demás, este tragaluz le permitía ver el cielo y las estrellas, así que pensó que al salir del edificio y ubicar el tragaluz, podría ver desde fuera hacia adentro, pero al salir no encontraba ese tragaluz. Carlos pensaba que se había equivocado y a lo mejor estaba viendo el tragaluz erróneo, pero Carlos estaba convencido de que algo escondía este tragaluz, así que activó el truco que te permitía saltar alto para así intentar alcanzar el tragaluz. A pesar de sus múltiples intentos, era imposible alcanzar la altura con el truco del salto, así que intentó con el jetpack. Dice que ni aún así logró ingresar. Aunque eventualmente lo logró, no nos describe si al final fue con el jetpack o saltando. Pero creo que al final lo logró saltando porque describe que al pasar el tragaluz, CJ comienza a caer a un vacío que no parece tener fin. Un vacío lleno de misterio que llena de incertidumbre a cualquiera, ya que le tomó como 5 minutos a CJ el ser eliminado de la caída. Pero eso significa que hay superficie plana al final del recorrido, ¿no? Y sí, Carlos logró ver calles, como si había encontrado una ciudad oculta, y ahora los alrededores eran de un color rojo que daba bastante miedo. Después de haberse esforzado tanto, el jugador estaba decidido a descubrir qué había al final de esa caída, así que volvió a intentarlo, pero tenía una idea bastante buena para sobrevivir a la caída. El jugador se volvió a lanzar, pero esta vez abriría el paracaídas calculando el momento cercano al impacto, logrando con éxito abrirlo y descender de forma más lenta pero segura. Esta vez la ciudad no era visible, lo único que el jugador vio fue la oscuridad, así que decidió subir otra vez utilizando el truco del jetpack, y mientras se encontraba subiendo logró visualizar la ciudad a lo lejos. Sin dudarlo, se acercó para encontrarse con lo que parecía una ciudad fantasma. Podía ver a través de las ventanas de los edificios, pero algo muy extraño llamó la atención del jugador. Dentro de uno de los edificios se podían ver unos bultos colgando, como si se tratara de personas. Sin poder distinguir qué era, decidió acercarse más, pero antes de llegar a la ventana, CJ suelta ese grito despavorido que suena cuando caemos de un lugar alto. ¡No! Aún así, era imposible llegar a las ventanas. El jugador se esforzó mucho por lograrlo, pero parecía como si CJ no quería hacerle caso, hasta que logró hacerlo. CJ se acerca por completo a las ventanas. En ese momento, al lograr llegar, CJ hace algo que Carlos no esperaba. CJ se cubre la cara y comienza a llorar, con un sonido de un llanto realista. El jugador dice que en ese momento una sensación de tristeza y terror le invadió, cuando de la nada CJ comienza a correr y se pierde en el rojo y oscuro ambiente. En este punto Carlos había perdido total control del juego. Ya sin saber qué hacer, apagó la consola, pero ya tenía en su mente esta vivencia tan extraña.
así que al siguiente día intentó jugar otra vez, pero resultó que el disco ya no funcionaba. El jugador confirmó esto intentando probar la consola con otros juegos, y todos servían, menos el disco de GTA San Andreas. Después se subió una segunda parte de la historia donde se explicaba que estos bultos eran los cuerpos de la mamá de CJ y su hermano. La verdad que esta segunda parte se sentía de alguna manera innecesaria. El usuario prometió traer una tercera parte de la historia, pero nunca jamás apareció, dándole más misterio. Mucha gente especulaba que el juego estaba maldito y que Carlos había sido víctima de tener en su poder esta copia del juego, mientras que otros decían que a lo mejor se le olvidó la contraseña del canal. Se crearon tantas teorías alrededor de esta historia que la verdad de morrito sí me llegué a creer. Seguramente conozcas esta imagen y probablemente también la historia detrás de esta. Como muchas de estas leyendas, la de Herobrine cobraría vida a partir de un post de 4chan. En el 2010, cuando el juego comenzaba a cobrar popularidad, se publicó una historia que inquietaría a los jugadores de este juego. El usuario anónimo contaría lo siguiente. Recientemente había generado un nuevo mundo en Minecraft. Todo era normal al principio. Comencé talando árboles y fabricando una mesa de trabajo. Noté que algo se movía entre la densa niebla y como tengo una computadora muy lenta, debo jugar con la distancia de renderizado al mínimo. Pensé que lo que vi en la niebla era una vaca, así que le perseguí con la esperanza de conseguir cuero para hacerme una armadura. Pero no era una vaca. Al mirarle vi a otro personaje con la apariencia predeterminada, como si fuera Steve pero con los ojos vacíos. No aparecía ningún nombre, lo cual es anormal al jugar en línea. Entonces verifiqué 2 veces que no estuviera en modo multijugador, pero no, estaba offline, así que no se podía tratar de otro jugador. El personaje misterioso no se quedó mucho tiempo, me miró rápidamente y corrió hacia la niebla. Lo seguí por curiosidad, pero había desaparecido. Seguí jugando sin saber qué pensar. A medida que exploraba el mundo, comencé a notar cosas que no parecían propias de la forma en la que el juego genera los mapas. Túneles más grandes de lo normal en la piedra, pequeñas pirámides perfectas de arena en el medio del océano y grupos de árboles sin hojas. Constantemente me parecía ver al otro jugador a lo lejos, entre la niebla, pero nunca logré verlo con claridad. Intenté aumentar la distancia del renderizado cada vez que creía verlo, pero no sirvió de nada. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más había visto a este misterioso personaje, pero nadie había reportado nada. Creé mi propio tema contando sobre el misterioso personaje y preguntando si alguien había tenido una experiencia similar, pero la publicación fue eliminada en menos de 5 minutos. Lo intenté de nuevo y el tema fue borrado con más rapidez. Recibí un mensaje privado del usuario Herobrine que contenía una sola palabra: detente. Cuando intenté ver el perfil de Herobrine, la página daba error 404. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro. Afirmaba que los moderadores podían leer los mensajes privados, así que era más seguro usar el correo. El remitente aseguraba haber visto también el misterioso jugador y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que también lo habían visto. Sus mundos también estaban llenos de estructuras claramente hechas por el hombre, y todos describían al jugador misterioso sin pupilas. Pasó cerca de un mes hasta que volví a saber del informante. Algunas personas que habían visto al hombre misterioso investigaron el nombre de Herobrine y descubrieron que era usado con frecuencia por un jugador sueco. Después de indagar un poco más, se reveló que era el hermano de Notch, el creador del juego. Personalmente le envié un correo a Notch preguntándole si tenía un hermano. Tardó un poco, pero me respondió con un mensaje muy breve: lo tenía, pero ya no está con nosotros. Desde nuestro primer encuentro no he vuelto a ver al hombre misterioso y no he notado ningún cambio en el mundo aparte de los que yo mismo he hecho. Logré presionar la tecla imprimir pantalla la primera vez que lo vi. Esta es la única prueba que tengo de su existencia. A partir de aquí la historia se popularizaría mucho. Se dice que este post está inspirado en otro que había publicado otro usuario en un foro de Minecraft, donde hablaban de otro ente que habita en el juego. La solitaria atmósfera del título, sumado a que en este momento casi que todos los juegos tenían una creepypasta, hizo que la especulación creciera rápidamente. Incluso hasta Mojang hizo chiste con esto, añadiendo en la descripción de una actualización que se había removido a Herobrine del juego.
Como se imaginarán, eso hizo que muchas personas más se sintieran convencidas de que la historia era real, mientras que otras entendieron el chiste y nada más. Incluso el mismísimo Notch salió a decir que realmente ni siquiera tenía un hermano. A todo esto, la gente hasta decía que el hermano de Notch era un minero. Eventualmente los mods salieron a darle vida a esta leyenda, como era de esperarse. Si te interesa el tema de los mods, te invito a ver este video que habla sobre este tema. En fin, tantas historias cobraron vida en aquellos tiempos que probablemente ahora ya no te volverías a tomar en serio, pero que seguramente al menos te despertaron la curiosidad de saber si lo que se decía sobre tu juego favorito era real. Así que gracias por ver y si te gustó apreciaría tu like y comentario con cosas que te gustaría ver en el canal.